Bienvenidos. En este espacio les voy a mostrar, les voy a enseñar, les voy a instruir las 5 pruebas que presentan la prueba de saber ICFES validación. Recuerden que son las mismas 5 pruebas que van a presentar los estudiantes que se encuentran en grado 11 y que están en el proceso de prueba de saber ICFES 11. Ustedes van a estar en prueba de saber ICFES validación. Entonces hoy vamos a tener en ese espacio, les voy a mostrar las 5 áreas que evalúa el ICFES. Recordemos que son lectura crítica, ciencias sociales y competencia ciudadana, matemáticas, ciencias naturales, que está conformado por biología, química y física, y también por el área de inglés. Así pues que bienvenidos, bienvenidas. Vamos a mirar en este momento las 5 áreas de las cuales usted va a presentar su prueba de validación ICFES 2020. Iniciamos con el proceso de validación. Validación del bachillerato académico. ¿Qué es? La prueba es una opción para certificar las competencias establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para obtener el título de bachiller académico. Este examen evalúa las competencias en lenguaje, matemáticas, biología, física y química, ciencias sociales, filosofía e inglés, de acuerdo a los estándares básicos de competencias establecidos. ¿Quiénes pueden aplicar? Está dirigido a personas mayores de edad que por diversas razones no culminaron su ciclo de educación formal en una institución educativa. ¿Cuándo se realiza? El ICFES aplica esta prueba 2 veces, en el primer y segundo semestre del año. Bueno, entonces como ustedes vieron en el anterior video, se habla sobre los diferentes estamentos, diferentes funcionalidades, diferentes estructuras por las cuales se organiza el ICFES en cuanto a la presentación de la prueba de validación. Sabemos que hay que cumplir los requisitos, mayores de edad. Sabemos también que es para las personas como ustedes, los cuales no pudieron seguir con su ciclo de formación secundaria. Pero saben que a través de una sola prueba establecida por el ICFES puede ser bachiller académico 2020. Seguimos con la primera área que evalúa el ICFES. Se llama lectura crítica. Vamos a ponerle mucho cuidado a todo lo que nos plantea este video. La prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar críticamente textos que leemos en el día a día y en espacios académicos no especializados. Se evalúan mediante textos continuos y discontinuos. Los continuos son aquellos que se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cuentos, novelas, entre otros, informativos, ensayos, noticias, entre otros, y filosóficos. Los textos discontinuos son aquellos que no se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cómics e informativos, infografías, entre otros. Los textos cuya extensión no supera las 500 palabras vienen acompañados de 41 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Estas preguntas permiten evaluar las siguientes competencias. La primera competencia consiste en la capacidad del estudiante para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, es decir, la capacidad de comprender el significado de palabras, frases y oraciones que aparecen explícitamente en el texto. Sin esta competencia no es posible contar con las 2 siguientes. La segunda competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esto es, la capacidad de entender cómo las frases, oraciones y párrafos se relacionan entre sí para formar diferentes tipos de texto y sus respectivas partes. Sin esta segunda competencia, no será posible desarrollar la siguiente. La tercera competencia consiste en la capacidad para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. En otras palabras, la capacidad de enfrentar un texto críticamente para evaluar la validez de argumentos, derivar implicaciones, reconocer estrategias retóricas, entre otros. Esta competencia evalúa la lectura crítica como tal y no puede darse sin las 2 anteriores.
El estudiante se ubica en uno de 4 niveles de desempeño dependiendo de su desarrollo de las anteriores competencias. Quien se encuentra en el nivel 1 puede en ocasiones llegar a comprender textos continuos y discontinuos de carácter simple a través de información puramente explícita. Quien se ubica en el nivel 2 es capaz de comprender los textos continuos y discontinuos a través de la información literal. Un estudiante que se ubica en el nivel 3 es capaz de inferir información a partir de los elementos locales del texto e ir más allá de la información literal de un texto para darle un sentido global al mismo. Finalmente, quien se ubica en el nivel 4 hace todo lo anterior y además reflexiona a partir de un texto para abstraer ideas, evaluar su contenido y valorar y contrastarlas con las propias. También hace lecturas intertextuales, identifica juicios valorativos. En suma, lee críticamente. Estos niveles tienen 3 características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.gov.co. Bueno, ya vimos los parámetros establecidos para la prueba de lectura crítica. No se asusten, muchachos. La cuestión de todo esto, en el fondo, la conclusión general es que usted debe saber leer, debe aprender a interpretar elementos dentro de un texto, sea en forma de lectura, sea en forma de gráfica, sea en forma de imagen. El objetivo acá es llevar 3 procesos, 3 niveles. Primero es interpretar un texto, que usted sepa qué es lo que está diciendo ese texto, esa noticia, esa receta de cocina, ese instructivo. Que usted comprenda qué es lo que aparece ahí, qué información hay. Segundo, que usted también sepa el por qué se escribe eso, el por qué está dando esa información determinada. Muchas veces nosotros estamos revisando nuestro Facebook y encontramos alguna noticia, encontramos de pronto algún enunciado y mucha gente lo que hace es simplemente medio leen, no entienden, no interpretan lo que hay en el texto y automáticamente escriben. Y muchas cosas, escriben cosas que van muy erradas o muy alejadas a la que quería el autor. Entonces, ¿cuál es el proceso de todo esto? El objetivo de todo este proceso es que usted, como estudiante, primero, sepa que está leyendo, interprete completamente el texto antes de emitir un enunciado, antes de emitir una opinión. Ese es el objetivo, que usted tome ese texto, lo interprete, si encuentra palabras desconocidas o que usted no maneja casi, busque en diccionario. Vas a encontrar muchas herramientas, diccionarios que lo pueden encontrar acá, ¿cierto? Y el objetivo es que usted se dé cuenta que empleando nuevas palabras, nuevos significados, se va a enriquecer su vocabulario. Después de que aparezca todo eso, que pase todo el proceso de interpretación, ya usted puede pasar al siguiente nivel, que es argumentar. ¿Y qué es argumentar? El porqué de las cosas. El por qué ese señor escribió eso. El por qué la señora escribió tal opinión. ¿Por qué colocaba una gráfica? ¿Por qué se colocó una imagen? Que usted sea capaz de tener la posibilidad de argumentar, decir el porqué de las cosas, el por qué se leyó, el por qué se escribió, el por qué se emitió tal enunciado. Y luego la tercera fase, que es proponer. ¿Qué es proponer? Es que usted sepa que hay una dificultad, que hay un problema, que hay un caos, que hay una crítica, que hay una crisis. Y usted, desde su ámbito, desde su forma personal, desde su estructura laboral, usted sepa cómo puede solucionar el problema. Un ejemplo, está leyendo el periódico El Cubo, o cualquier tipo de información. Vamos a colocar un ejemplo, El Cubo, donde aparezca de casualidad muerte de motociclistas en Medellín. Usted se pone a leer ese texto y se da cuenta que está hablando de unas cifras y está hablando de un problema de movilidad que acarrea, lógicamente, muchos accidentes. Usted cuando entiende ese concepto, cuando entiende ese texto, usted ya va a decir el por qué. Y usted puede decir, bueno, posiblemente hay muchos accidentes porque hay un problema que es de educación vial. Ya hay un por qué. Entonces, mire, en la primera fase usted leyó la noticia, se dan unos accidentes. Segunda fase, el por qué. Entonces usted busca, bueno, el problema de educación vial.
¿Y cuál es el problema de la educación vial? Que la gente no conoce las reglas de tránsito, la gente no sabe cuáles son las normas, la normatividad, las personas no hacen un curso primero para poder obtener su licencia de conducción. Entonces yo se va encontrando que hay unas dificultades, ¿no es cierto? Que se resume en educación vial. Ahora viene el tercer nivel, que es proponer. Entonces usted va a decir, listo, ya sé qué es lo que me dice el texto, ya sé por qué se puso los accidentes. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a hablar con mi hijo, voy a hablar con mi hija, voy a hablar con un tío mío, con un familiar, con mi primo, con mi hermano, con mi esposa, para que cuando coja su motocicleta, su automóvil, sepa que tiene que estar preparado, sepa que no puede estar estresado a la hora de conducir, sepa que usted le va a llevar a ellos el mensaje de que se aprendan las leyes de tránsito, las reglas de tránsito, las diferentes simbologías, color amarillo, azul, rojo. Y es como crear que usted en ellos, a través de lo que se leyó, crea alternativas para evitar posibles accidentes. Eso es todo, muchachos. Miren que es muy fácil trabajar esto de lectura crítica, porque no solo es para que usted se prepare para una prueba, es para su vida. Bueno, después de mirar la lectura crítica, seguimos al segundo nivel, a la segunda tipo de pregunta que plantea el ICFES, y es con relación al área de ciencias sociales. Vamos a mirar qué nos plantean las sociales. La prueba de sociales y ciudadanas del examen Saber 11 evalúa los conocimientos y habilidades que necesitan los estudiantes para comprender el entorno social y sus problemáticas, analizar diferentes opiniones y posturas en la ciudadanía y participar activamente en su comunidad. Esta prueba evalúa 3 competencias: pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico. En ellas no se evalúan actitudes, opiniones, valores o creencias de los estudiantes, como tampoco datos o fechas de memoria. La primera competencia, pensamiento social, evalúa la capacidad del estudiante para usar conceptos básicos de las ciencias sociales, analizar fenómenos y procesos desde sus dimensiones históricas y geográficas, así como los derechos y principios básicos establecidos en la Constitución Política de Colombia. La segunda, interpretación y análisis de perspectivas, evalúa la habilidad del estudiante para analizar la información que circula en la sociedad sobre asuntos políticos, económicos y culturales para valorar argumentos e identificar diversos intereses y opiniones. Por último, la tercera competencia, pensamiento reflexivo y sistémico, evalúa la capacidad del estudiante de analizar una situación social desde sus posibles dimensiones políticas, económicas, culturales, entre otras. También evalúa la habilidad para comprender el uso de ciertos modelos sociales como la democracia, el desarrollo sostenible, el libre mercado, entre otros. A partir de los resultados de la prueba, el estudiante puede ubicarse en uno de 4 niveles. En el nivel 1, el estudiante podrá aplicar conocimientos y habilidades como identificar las dimensiones de un problema, reconocer algunos derechos ciudadanos e identificar lo que explica el comportamiento de las personas en situaciones sencillas. El segundo nivel incluye a estudiantes que conocen los deberes del Estado colombiano, ubican históricamente una fuente o un proceso e identifican cuándo se protege o vulnera un derecho. Todo esto en situaciones sencillas, con pocos actores y temas cotidianos. El estudiante que se ubica en el nivel 3 identifica prejuicios e intenciones de las personas, reconoce las dimensiones e intereses involucrados en un problema e identifica modelos y conceptos básicos de las ciencias sociales. Todo esto en contextos más complejos. Finalmente, en el nivel 4, los estudiantes conocen mecanismos de participación ciudadana y de control a los poderes públicos y comparan enunciados, intereses, argumentos en contextos más complejos. Para esta prueba, cada estudiante debe contestar 44 preguntas. Estos niveles tienen 3 características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores.
Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.gov.co. Bueno, como ustedes podrán dar cuenta, el área de ciencias sociales no va a preguntar bajo ninguna circunstancia ningún tipo de memoria, ni fechas, ni datos, ni personajes de memoria. No le van a preguntar cuál es el volcán más alto y el más peligroso, cómo se llama la llanura que se encuentra en el X territorio del planeta, cuál es el río más largo, cuál es el desierto más peligroso, cuál es la moneda de tal país, presidente. No, eso no le van a preguntar. Las ciencias sociales están enfocados hacia el desarrollo de competencias muy parecidas a las de lectura crítica. Ustedes van a encontrar preguntas que se plantean desde un punto de vista político, económico, social, cultural. Van a encontrar que son preguntas de actualidad. Pues ustedes, muchachos, deben estar muy pendientes de las noticias, leen muchos periódicos, están informados de toda la actualidad política, económica, demográfica, religiosa, a nivel planetario. Eso es lo que pregunta el ICFES. ¿Usted cómo interpreta los diferentes hechos históricos? Usted como ciudadano, ¿cómo se debe comportar? Usted sabe sus leyes, sus deberes, sus derechos. ¿Sabe usted qué mecanismos puede utilizar para poder proteger sus derechos en caso de que sean vulnerados? Entonces, todo eso es lo que pregunta, y muchas cosas más, lo que pregunta la prueba saber validación sociales, ciencias sociales. Dando una cantidad de elementos para evaluar su pensamiento, su forma de proceso, para vincularse con otras personas y la manera como se solucionan problemas desde su individualidad hacia la colectividad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en sociales? Es ser muy observadores, leer mucho, interpretar, argumentar y proponer. Mire que es el mismo proceso que se hay o que se evidencia también como lo que pasa en lectura crítica. Entonces mire que es el mismo proceso, muchachos, pero enfocado ya hacia problemas individuales del hombre y su influencia a lo colectivo. Bueno, vamos a continuar con el área de matemáticas. La prueba de matemáticas evalúa el uso que se hace de las matemáticas en función de enfrentar diferentes situaciones. Es decir, evalúa cómo usas lo que aprendiste en álgebra, cálculo, geometría, estadística y probabilidad, y cómo esto te permite interpretar y transformar información, diseñar soluciones a problemas, seguir procedimientos para este mismo fin y justificar los pasos y procesos que desarrollas cuando usas matemáticas para entender y resolver un problema. Las situaciones a las que te puedes enfrentar son de tipo científico, o laboral, o profesional, o en algunas ocasiones solo matemáticas. Es posible entonces que encuentres detalles sobre la situación que se ofrecen para darte un marco y puedas entender todo el contexto en el que se da el problema. Tendrás que leer entonces varios textos o gráficas o información numérica. No son tan extensos, pero es importante que estén para que comprendas a qué te enfrentas. Recuerda que hay algunas herramientas que te servirán en algún momento de la vida, aunque no estudies nada relacionado con ellas, como por ejemplo, obtener porcentajes, leer información gráfica o calcular algunas áreas. Algunas otras herramientas son un poco más abstractas y posiblemente de manera directa no las tengas que usar siempre, pero te permiten desarrollar la capacidad de deducción o de inducción para comprender el mundo. Los dos tipos de herramientas serán evaluados en Saber 11. Algunas preguntas que respondas serán más fáciles que otras. Es posible que la lectura de la información presentada en contextos reales o cercanos a tu realidad sean más sencillas de resolver. Y a medida que se requiere que elabores más procesos como plantear una estrategia de solución o leer lenguaje simbólico,
Por ejemplo, las funciones o las ecuaciones o las construcciones geométricas sean un poco menos sencillas y posiblemente aquellas en las cuales tengas que elegir una justificación de un proceso o de una interpretación, sea más difícil llegar a la respuesta correcta. En estas últimas, deberás elaborar un argumento que justifique por qué se hizo o no se hizo un procedimiento. Por ejemplo, una suma o una división, o por qué una respuesta es una y no otra. Por ejemplo, ¿por qué tomas 2 en lugar de -2 si solucionas una ecuación cuadrática que proviene de un contexto? En la prueba responderás 50 preguntas, todas de selección múltiple con una sola respuesta correcta. Las preguntas incluyen varios tipos de situaciones y necesitarás diversas herramientas para responderlas. Según tu desempeño, podrás encontrarte en uno de los siguientes niveles de desempeño. Un estudiante que se ubica en el nivel 1 probablemente pueda leer información puntual, un dato relacionada con situaciones cotidianas y presentadas en tablas o gráficas con escala explícita, cuadrícula o por lo menos líneas horizontales. En el nivel 2, el estudiante es capaz de hacer comparaciones y establecer relaciones entre los datos presentados e identificar y extraer información local y global de manera directa. En el tercer nivel, además de lo descrito en el nivel 2, el estudiante selecciona información, señala errores, hace distintos tipos de transformaciones y manipulaciones aritméticas y algebraicas sencillas para enfrentarse a problemas que involucran el uso de conceptos de proporcionalidad, factores de conversión, áreas y desarrollos planos. Finalmente, en el nivel 4, además de lo descrito anteriormente, el estudiante que se ubica en este nivel resuelve problemas y justifica la veracidad o falsedad de afirmaciones que requieren el uso de conceptos de probabilidad, propiedades algebraicas, relaciones trigonométricas y características de funciones reales en contextos principalmente matemáticos o científicos. Estos niveles tienen 3 características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.gov.co. Puede sonar muy gracioso. Bueno, eso puede sonar como hasta algo muy básico. Muchachos, si ustedes no saben sumar, restar, multiplicar y dividir, van a tener grandes dificultades. Son las 4 operaciones básicas que ustedes manejan al derecho y al revés. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Esa es la gran base de las matemáticas. Por eso los invito a ustedes con mucho cariño, si tienen dificultades a nivel de divisiones, por 3, 4 cifras. Si tienen todavía dificultades para multiplicar, de nada sirve el curso, de nada sirve trabajar cálculo, factorización, trigonometría, si usted no maneja esas 4 herramientas básicas, que es sumar, multiplicar, dividir y restar. Por eso les invito desde ya mismo que ustedes todos los días hagan el esfuerzo, se comprometan ustedes mismos a aprender de nuevo a utilizar esas 4 operaciones básicas, porque muchas veces nosotros utilizamos esta herramienta, celular, nos hace muy fácil la vida, pero el problema es que en la prueba Saber ICFES, validación, ese aparatico no lo dejan entrar. Entonces la invitación es esa, muchachos, no van a preguntar cosas complicadas, medidas, volúmenes, datos geométricos, resolución de problemas de primer grado, dificultades cotidianas, ¿cierto? Organización, lógica matemática. Entonces, el objetivo de toda esta parte que ofrece nuestro curso de validación en matemáticas, lógicamente va enfocado hacia las exigencias que está establecida por el ICFES en cuanto a la presentación de esta área. Entonces, no olvidemos, muchachos, manejen el derecho al revés esas 4 áreas.
esas cuatro, herramientas que son sumar, restar, multiplicar y dividir, son la esencia de toda la matemática. Ya lo otro, trabaja esos cuatro conceptos, lo otro queda muy fácil, muchachos. Entonces, no es imposible. Puede comenzar a construir desde ya mismo, todos los días, un ejercicio para que vaya adquiriendo un poquitico más lo que es la lógica matemática. Bueno, después de las matemáticas, vamos a mirar el otro video que tiene que ver con lo que son las ciencias naturales. Las ciencias naturales, muchachos, están distribuidos o están fundidos en tres, en biología, física y química. Vamos a mirar de qué trata la prueba planteada por el ICFES en cuanto al área de biología. La prueba Saber 11 en Ciencias Naturales busca reconocer tus capacidades para establecer e interpretar relaciones entre conceptos en los contextos propios de las ciencias naturales y actuar socialmente de manera eficiente y ética. Valorar los hechos y la calidad de las evidencias que permiten interpretar y abordar una situación-problema rigurosamente. Formular preguntas y plantear problemas científicamente válidos. Producir explicaciones de fenómenos a partir de conceptos y modelos de las ciencias naturales. Construir distintas alternativas de solución o de actuación para una problemática que nunca has afrontado, asumiendo de antemano las posibles consecuencias de dicha decisión. Asimismo, la prueba busca potenciar en la enseñanza de las ciencias en el país el desarrollo de la capacidad para tomar decisiones. Esto es para seleccionar y utilizar en un momento determinado tus conocimientos. La creatividad, con lo cual se quiere decir fomentar tu capacidad para hacer innovaciones, producir nuevas explicaciones y contribuir a la transformación real de tu entorno. Con base en lo anterior, la prueba de Ciencias Naturales explora el desarrollo de tus capacidades en contextos biológicos, químicos y físicos, y en aquellos que tratan las relaciones que existen entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. La prueba consta de 54 preguntas y según tu desempeño podrás encontrarte en alguno de los siguientes niveles. Nivel 1. Si te encuentras en este nivel, alcanzas a reconocer información explícita, presentada de manera ordenada en tablas o gráficas con un lenguaje cotidiano y que implica la lectura de una sola variable independiente. Nivel 2. Si te encuentras en este nivel, reconoces información suministrada en tablas, gráficas y esquemas de una sola variable independiente y la asocias con nociones de los conceptos básicos de las ciencias naturales. Nivel 3. Además de lo descrito en el nivel 2, al encontrarte en este nivel, interrelacionas conceptos, leyes y teorías científicas con información presentada en diversos contextos en los que intervienen dos o más variables, haciendo inferencias sobre una situación, problema o un fenómeno natural. Nivel 4. Además de lo descrito en los niveles 2 y 3, al encontrarte en este nivel usas conceptos, teorías o leyes en la solución de situaciones problema que involucran procedimientos, habilidades, conocimientos y un lenguaje propio de las ciencias naturales. Estos niveles tienen tres características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.gov.co. La particularidad que tiene esta prueba de ciencias naturales es que funde tres áreas: biología, física y química. Muchachos, vuelvo e insisto, en ningún momento les van a preguntar memoria. Siempre dentro de la pregunta está la respuesta.
Por eso les decía ahorita que comenzamos con lectura crítica, porque es aquella que abre camino a todas las demás áreas. Por eso es importante, indispensable que usted sepa interpretar un texto, que lo sepa entender. Esa es la clave, muchachos, de obtener excelentes resultados en la prueba de validación ICFES 2020. Si usted comprende un texto, una gráfica, una imagen, así no maneja el tema, pero usted interpreta el texto, la gráfica y la imagen, usted va a poder dar respuesta acertada. Ese es el truco, muchachos. Y lo mismo también pasa acá en biología, química y física. En este momento, las preguntas están enfocadas hacia mezclar esos tres ámbitos. Son preguntas normales, de uso cotidiano. Nosotros todos los días lo hacemos. Algo tan simple como hacer un arroz. Algo tan simple, por ejemplo, como hacer un huevo. La mañana, abre la nevera, saca un huevito, ¿cierto? Y ese huevito es un ámbito biológico, porque salió de una gallina, ¿cierto? Usted prepara su huevo y saca la cacerola de metal. Y usted sabe que el metal se pone a fuego y ¿qué le pasa al metal? Pues se calienta. Hay un fenómeno físico. Y cuando ese fenómeno que está calentándose ahí, ¿no es cierto?, le agregamos lógicamente la llamita, una llama fuerte, moderada o débil, va a calentar ese sartén. Y cuando le agregamos también, muchachos, le agregamos mantequilla, huevo y mezclamos todos esos componentes en el sartén, obtenemos una reacción química, que es lo que nosotros disfrutamos y nosotros comemos. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil esta área, muchachos? Simplemente es aplicar la lógica, leer muy bien y darse cuenta que estamos respirando, vivimos, nos movilizamos a través de la biología, física y química. Bueno, y vamos a culminar con el área de inglés. La prueba de inglés evalúa la competencia comunicativa en lengua inglesa del estudiante de último año de pregrado, con el fin de dar cuenta de lo que es capaz de hacer según lo expresado en el marco común europeo, a través de tareas de lectura, gramática y léxico. Esto se logra mediante distintos grupos de preguntas organizados en 7 partes, entre las que el estudiante encuentra avisos, conversaciones cortas, textos con espacios en blanco y ejercicios de comprensión de lectura. Según su desempeño en cada parte, podemos ubicar al estudiante en alguno de los siguientes niveles del marco común europeo. El primer nivel es el A1, principiante. El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades inmediatas. También puede reconocer el lenguaje adecuado para pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. De igual forma, puede relacionarse de forma elemental con otras personas. En el A2, básico, el estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con temas que pertenecen a su contexto, información básica sobre él mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc. Igualmente, sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. También es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas familiares. En el B1, o preintermedio, el estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros en lenguaje básico. Si estos textos tratan cuestiones conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Adicionalmente, puede identificar la descripción de experiencias y acontecimientos en pasado y presente, deseos, aspiraciones, opiniones y planes para el futuro. B2, intermedio. El estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de diversos temas, bien sea concretos o abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su especialización. Adicionalmente, puede defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. Finalmente, para dar cuenta de lo anterior,
Las 7 partes de la prueba están divididas en 45 preguntas, las cuales deben ser respondidas en 1 hora. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov.co. El inglés es una de las áreas que produce más miedo entre todos los estudiantes. Llámese de validación o llámese de grado 11, para saber 11. Bueno, muchachos, en inglés, como ustedes vieron, hay diferentes tipos de preguntas, tipos diferentes de niveles. En la prueba de validación, lo importante es que usted tenga un vocabulario básico, un vocabulario mínimo de objetos, de alimentos, de personas, de objetos, de animales, no sé, donde ustedes tengan ese conocimiento básico y lo puedan relacionar mediante una pregunta, una respuesta corta o una interpretación de un texto sencillo. Entonces, aquí lo importante es que usted aprenda a crear frases interrogativas, frases negativas, frases afirmativas. Que sepa cómo se establecen o cómo se articulan estas frases. Y sobre todo, muchachos, el vocabulario que usted va adquiriendo de acuerdo a su desempeño, de acuerdo al interés que tenga por esta nueva área. Entonces, vuelvo y digo, dentro de la pregunta está la respuesta. Van a encontrar muchas imágenes en este tipo de prueba. Deben ser muy observadores. El objetivo acá es que usted demuestre que tiene un conocimiento básico de inglés. No es difícil. Hay que darle mucha constancia, hay que trabajarle mucho, hay que tener muy buen vocabulario y sobre todo manejar cómo se estructuran diferentes formas de oración. Llámese interrogativa, negativa o afirmativa. Bueno, entonces es todo por hoy, muchachos. Ya que ustedes en este momento saben qué es lo que pregunta el ICFES. Ya los invito más adelante pues para que sigamos en contacto y sobre todo, si tienen alguna pregunta, no olviden escribirla en la parte de abajo de esta página. Muy amable por su atención. Muchas gracias.